Ok, entonces aquí fíjate, tenemos un pequeño concepto de lo que es función. Más allá del concepto, te lo pongo muy práctico, ¿sí? Eso sí, tienes que memorizarte, por así decirlo, lo siguiente, que una función de variable real que va de x en y, esto es una regla de correspondencia. ¿Qué significa esto? Que van a estar asociados los elementos tanto del conjunto de partida como el conjunto de llegada. Ya vamos a ver qué es eso de conjunto de partida y conjunto de llegada, ¿ok? Y se debe cumplir que la regla de correspondencia que asocia a cada elemento de X le corresponde a un único elemento de Y. ¿Qué es eso de ahí? Te lo voy a explicar. Entonces, mira, las funciones como tal te las puedo explicar de dos maneras. La primera manera es usando un diagrama sagital, ¿sí? El diagrama sagital básicamente es este diagrama donde usamos estos gráficos, ¿sí? Entonces, se dice que este de aquí, representa el conjunto de partida, ¿sí? Conjunto de partida, y el otro le corresponde al conjunto de llegada, es el conjunto de partida, ¿sí? Conjunto de partida. Y este de acá le corresponde al conjunto de llegada. El conjunto de partida y el conjunto de llegada corresponde dónde está situado la función. Por ejemplo, la función puede estar situado en el conjunto de los números reales, puede estar situado en el conjunto de los números naturales, puede estar situado en el conjunto de los números irracionales, por ejemplo. Depende de qué conjunto estemos situados. A ver, aquí viene la primera pregunta del día. ¿Qué pasa? ¿De qué conjunto es el número uno, por ejemplo? El número uno, por ejemplo, es el número, cuando estamos en la escuela, por ejemplo, ¿qué es lo primero que nos enseñan? Nos enseñan el número cero, el uno, el 2, el 3, el 4, ¿sí o no? Bueno, los números que nos enseña la escuela siempre son los positivos, uno, 2, 3, 4, 5, etcétera. Entonces, esos números, ya cuando somos grandes, ya sabemos que esos números pertenecen a un conjunto. Ese conjunto es los números que le llamamos los enteros positivos o, en otras palabras, este es el conjunto de los números naturales. Los números naturales son los números positivos, los que tú conoces. Uno, 2, 3, 4, 5 en adelante son todos los positivos. Eso se llaman los números naturales, ¿sí? Ese conjunto de números son naturales. ¿Qué pasa cuando yo agrego a este conjunto los números negativos? Es decir, ahora yo tengo números negativos, números positivos y también estoy incluyendo al cero. Cuando hago esa inclusión de todos esos números, solamente de los enteros, ¿sí? Cuando tengo enteros positivos y enteros negativos, pues ese conjunto se llama simplemente el conjunto de los números enteros. ¿Por qué son enteros? Porque obviamente no estamos hablando de decimales, estamos hablando de números enteros o exactos. Por ejemplo, el -5, el 4, el -20, el 10, ¿sí? Entonces, a ese conjunto donde están todos los números enteros, positivos y negativos, simplemente le llamamos conjunto de los números enteros. Pero aquí, en las funciones, vamos a usar el conjunto de los números reales. ¿Qué es eso de los números reales? ¿Tú me tienes alguna idea o sabes de qué se trata cuando hablo de los números reales? ¿Qué me puedes contar de eso? A ver, los números reales. Ya hablé de los números enteros, ya hablé de los números naturales. ¿Qué me puedes decir de los números reales? ¿Qué significa? Vendrían a ser todos los en conjunto, los números naturales, los enteros, racionales, etcétera. Ok, en los reales están, obviamente, los enteros naturales, están los racionales y también estarían los irracionales, ¿sí? Entonces, todo ese conjunto viene a ser los números reales.
Muy bien. Déjame, espérate que tengo un problema aquí con esto. Y los números reales, fíjate que van a estar tanto en el conjunto de partida como en el conjunto de llegada. En las dos partes va a estar los números reales. ¿Ok? Entonces, el conjunto de partida voy a usar números reales y el conjunto de llegada también voy a usar los números reales. Tanto en el conjunto de partida como en el conjunto de llegada vamos a usar los números reales. ¿Ok? Listo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una función ahora sí? Una función es una regla de correspondencia que va de reales a reales, ¿sí? Y que esa regla de correspondencia, el conjunto de partida, viene a ser todo lo que sea con respecto a X, y el conjunto de llegada viene a ser todo lo que corresponde con respecto al eje Y. Entonces, el conjunto de partida representa el conjunto X y el conjunto de llegada representa el conjunto Y. Entonces, esa regla de correspondencia tiene que darse de tal manera de que todos los elementos de X tienen que estar relacionados con un solo elemento del conjunto de llegada. Es decir, en otras palabras, no se puede repetir, en este caso, el elemento X. Ese no se puede repetir. O sea, si el 2 está relacionado con el 3, ya no puedo tener un 2 relacionado con un 4. No es posible, porque si no, ya no sería función. En este caso, cada elemento de X tiene que relacionarse con uno solo del elemento de Y, ¿sí? Y todos deben estar relacionados en este caso. Ese sería el criterio. Entonces aquí revisemos, fíjate, vamos a revisemos los ejemplos. Mira, esta imagen de aquí es función. ¿Por qué? Bueno, fíjate que todos los elementos de X se están relacionando con un único elemento de Y. ¿Sí? Fíjate, el C con la D, el D con, perdón, el C con el 5 y el D con el 5. Aquí no importa si los dos tienen el número 5, eso no importa. Pero el valor de X, el elemento de X, ese es el que no se puede repetir. ¿Se van a entender? O sea, por ejemplo, C sí puede estar relacionado con 5 y D también puede estar relacionado con 5. Lo que no puede pasar es que el C se esté relacionando con 2 al mismo tiempo. Eso no puede pasar. ¿Sí? Entonces, en este caso, sí es función. Este primer gráfico es función. El gráfico de aquí al lado también es función. Si ves que se cumple lo que habíamos dicho. No importa si los cuatro están relacionados con el número 3. No importa. En el caso que no sería es cuando tenemos que el elemento X se relaciona al mismo tiempo con 2 y eso no se puede. Entonces el A se está relacionando con uno del Y, perfecto. El B se relaciona con uno del Y, perfecto. El C y el D también, lo mismo. No se está repitiendo lo que es los elementos de X. No queremos que se repitan los elementos de X. ¿Ok? Miremos la aquí. Fíjate, ¿por qué no es función? A ver, mira este gráfico y dime tú por qué no es función. La E. Que, por ejemplo, el del conjunto A, la letra A se está relacionando con dos al mismo tiempo, del conjunto B. Entonces ahí no Muy bien, sería función. exactamente, no sería función. Y en la el de acá, ¿por qué no sería función? Porque B no se está relacionando con los del conjunto B. Ok. Cuando hay uno que no se está relacionando, automáticamente no es función. ¿Ok? Pero eso es cuando usamos diagramas sagitales. ¿Qué pasa cuando hablamos de funciones ya graficadas en el plano cartesiano? Ahí vamos a hablar o vamos a usar un criterio que se llama el criterio de la línea vertical. Cuando tú tengas una gráfica de una función y si tú quieres saber si es función o no es función, pues aplicamos este criterio de la línea vertical. ¿Qué me dice el criterio de la línea vertical? Simple, muy sencillo. Simplemente tú haz una línea vertical y listo. Si corta en un punto, perfecto, es una función. Pero si haces la línea y esa línea corta en dos o más puntos, ahí
decimos que no es función. Por ejemplo, aquí está cortando en 3 puntos. ¿Ves? Cortó eh, nuestra línea cortó la gráfica en 3 puntos. Entonces ahí decimos que no es función. Solo cuando tú coges una línea vertical y la trazas y tocan un punto, ahí decimos que es función. ¿Ok? Muy fácil de saber cuándo es y cuándo no es. Ahora, vamos aquí a ver las funciones más conocidas, las más estudiadas, la que más se estudia en el mundo, digamos, de la ingeniería y también un poco en el colegio. Por ejemplo, mira, tenemos la función identidad, que es la función lineal, cuadrática, cúbica, la raíz cuadrada, la función valor absoluto, la función racional, la función seno, coseno, etc. Verifiquemos si todas son funciones, ¿sí? Todas se llaman función. Mira, aquí todas tienen el título de función, 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 función. Verifiquemos si es función. ¿Cómo verificamos? ¿Cómo verificaría si es función? Haciendo la línea. Muy bien, el criterio de la línea vertical. Entonces tú trazas líneas verticales y vas viendo si cumple o no. Por ejemplo, la primera cumple, la segunda también cumple porque traza una línea vertical y chocan un punto. La función cúbica también cumple, la función raíz cuadrada también cumple, la función valor absoluto traza una línea también cumple, la función racional también está cumpliendo, la función seno también y la función coseno también. Entonces, todas cumplen. Este criterio es infalible, digamos, es muy fácil, muy sencillo y ya sabemos qué función es o cuál función no es. En este caso, todas son funciones, obviamente que todas tienen el título de función, obviamente porque son las funciones conocidas, pero hemos verificado eh, si son o no funciones. Bien,